Aquí se nos pide que encontremos la dirección en la que ocurre la tasa máxima de cambio para la función f de x, y en el punto 12,12. Y se nos pide que demos la respuesta como un vector unitario. El gradiente de f nos dará la dirección en la que ocurre la tasa máxima de cambio de la función. Que si tenemos f de x, y, entonces el gradiente de f es igual a la función de valor vectorial, donde el componente x es igual al parcial de f con respecto a x, y el componente y es igual al parcial de f con respecto a y. Entonces, primero encontraremos el gradiente, luego lo evaluaremos en el punto 12,12, y luego encontraremos el vector unitario en esta dirección. Luego, una vez que hagamos todo esto, lo veremos gráficamente. Entonces encontraremos el gradiente de f. Entonces, el componente x será igual al parcial de f con respecto a x, lo que significa que queremos diferenciar 5x seno de psi con respecto a x, tratando a y como una constante. Y observe aquí que tendremos que aplicar la regla del producto. Entonces, aplicando la regla del producto, tenemos la primera función 5 veces la derivada del seno psi con respecto a x. Nuevamente tratando y como una constante. Lo que nos daría el coseno de psi multiplicado por la derivada de psi con respecto a x, que sería simplemente y. Y luego tenemos más la segunda función que es seno psi veces la derivada de 5x con respecto a x, que sería 5. Entonces este sería el componente x. Y ahora el componente y será parcial de f con respecto a y. Así que ahora diferenciamos 5x seno psi con respecto a y, tratando x como una constante. Entonces tendríamos 5x coseno de psi veces la derivada de psi con respecto a y, que sería x. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Así que aquí tenemos 5 psi coseno psi más 5 seno xy. Y el componente y sería 5x al cuadrado coseno de xy. Y ahora tenemos que evaluar esto en el punto 12,12. Así que sustituiremos 12 por x y 12 por y. Así que aquí tendríamos 5 veces 12 veces 12, eso es 5, 4. Coseno de x veces y sería 12 veces 12 o 4. Más 5 veces seno de x veces y otra vez. Es 12 veces 12 o 4. Y para el componente y tenemos 5 veces x al cuadrado. X al cuadrado es 12 al cuadrado o 4. 5 veces 4 es 5, 4. Y tenemos coseno de x veces y, o 12 veces 12 que es 4. Entonces este vector aquí es el vector que apunta en la dirección de la tasa máxima de cambio de f en el punto 12, 12. Pero se nos pide que demos el vector unitario en la misma dirección. Sin embargo, antes de hacer esto, obtengamos aproximaciones decimales para los componentes x e y. Por eso, primero queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes. Entonces presionaremos la tecla modo. Observe cómo estamos en modo radianes, así que volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mass Mode. Entrar. Entonces el componente x es aproximadamente 2.4482. Y ahora aproximaremos el componente y, que sería aproximadamente 1.2111. Entonces ahora queremos un vector unitario en la misma dirección. Entonces nuestro vector unitario será igual al gradiente de f en el punto 12, 12. Dividido por la magnitud del gradiente, que sería 2.4482 al cuadrado más 1.2111 al cuadrado. Ahora, para nuestro próximo paso, obtengamos una aproximación decimal de la magnitud. Entonces tenemos aproximadamente 2.7314. Y luego encontraremos los componentes reales y del vector unitario que apunta en la misma dirección que el gradiente de f. Entonces tendríamos 2.4482 dividido por 2.7314. Entrar. Entonces, aproximadamente 0.8963 para el componente x.
Y ahora para el componente y, tenemos 1.2111. Dividido por 2.7314. Entonces aproximadamente 0.4434. Entonces, este es el vector unitario que apunta en la misma dirección que el gradiente de f, o el vector unitario que apunta en la dirección en la que ocurre la tasa máxima de cambio para la función en el punto 12,12. Y veamos esto gráficamente. Es difícil obtener un gráfico realmente bueno de la superficie porque oscila mucho. Pero nos dieron el punto 12, que es este punto en el plano psi. Este punto aquí es un punto correspondiente en la superficie. Entonces, para encontrar la coordenada z de este punto, tendríamos que sustituir 1,2 por x, y 1,2 por y en la función. A partir de aquí, se nos pidió encontrar la dirección de la tasa máxima de aumento de f, y se nos pidió que expresáramos esa dirección como un vector unitario. Entonces, lo que hicimos fue encontrar el gradiente de f, que es este vector rojo aquí. Lo que significa que a partir de este punto, si nos moviéramos en esa dirección, nos moveríamos en la dirección de la tasa máxima de cambio de f. Pero debido a que se nos pidió que expresáramos la dirección como un vector unitario, normalizamos el gradiente o encontramos un vector en la misma dirección con una magnitud de 1. Espero que hayas encontrado esto útil.